Ley 26, 1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Juan Carlos y Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Exposición de motivos. Con fecha 28 de abril de 1992, el ministro de Justicia, habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, suscribió el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, que ha de regir las relaciones de cooperación del Estado con las comunidades de confesión musulmana establecidas en España, integradas en dicha comisión e inscritas en el registro de entidades religiosas. Las expresadas relaciones deben regularse por ley aprobada por las Cortes Generales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 7.1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. Artículo único. Las relaciones de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo de Cooperación que se incorpora como anexo a la presente ley. Disposición final primera. Se faculta al Gobierno para que a propuesta del Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente ley. Disposición final segunda. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 10 de noviembre de 1992. Juan Carlos R. El presidente del Gobierno, Felipe González Márquez. Anexo. Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España. Exposición de motivos. La Constitución española de 1978, al configurar un Estado democrático y pluralista, ha supuesto un profundo cambio en la tradicional actitud del Estado ante el hecho religioso, consagrando como fundamentales los derechos de igualdad y libertad religiosa, cuyo ejercicio garantiza con la mayor amplitud permitida por las exigencias derivadas del mantenimiento del orden público protegido por la ley y por el respeto debido a los derechos fundamentales de los demás. Estos derechos, concebidos originariamente como derechos individuales de los ciudadanos, alcanzan también, por derivación, a las comunidades o confesiones en que aquellos se integran para el cumplimiento comunitario de sus fines religiosos, sin necesidad de autorización previa, ni de su inscripción en ningún registro público. Desde el respeto más profundo a estos principios, el Estado, también por imperativo constitucional, viene obligado, en la medida en que las creencias religiosas de la sociedad española lo demanden, al mantenimiento de relaciones de cooperación con las diferentes confesiones o comunidades religiosas, pudiendo hacerlo en formas diversas con las confesiones inscritas en el registro de entidades religiosas. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece la posibilidad de que el Estado concrete su cooperación con las confesiones o comunidades religiosas, mediante la adopción de acuerdos o convenios de cooperación, cuando aquellas, debidamente inscritas en el registro de entidades religiosas, hayan alcanzado en la sociedad española, además, un arraigo que, por el número de sus creyentes y por la extensión de su credo, resulte evidente o notorio. En este caso se encuentra la religión islámica, de tradición secular en nuestro país, con relevante importancia en la formación de la identidad española, representada por distintas comunidades de dicha confesión, inscritas en el registro de entidades religiosas e integradas en alguna de las dos federaciones igualmente inscritas, denominadas Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y Unión de Comunidades Islámicas de España, que, a su vez, han constituido una entidad religiosa inscrita con la denominación de Comisión Islámica de España, como órgano representativo del Islam en España ante el Estado para la negociación, firma y seguimiento de los acuerdos adoptados. Dando respuesta a los deseos formulados por ambas federaciones, expresión de la voluntad de los musulmanes españoles, y tras las oportunas negociaciones, se llegó a la conclusión del presente acuerdo de cooperación, en el que se abordan asuntos de gran importancia para los ciudadanos de religión islámica. Estatuto de los dirigentes religiosos islámicos e imanes, con determinación de los específicos derechos que se derivan del ejercicio de su función religiosa, situación personal en ámbitos de tanta importancia como la seguridad social y forma de cumplimiento de sus deberes militares. Protección jurídica de las mezquitas de culto. Atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según el rito religioso islámico. Asistencia religiosa en centros o establecimientos públicos. Enseñanza religiosa islámica en los centros docentes.
Beneficios fiscales aplicables a determinados bienes y actividades de las comunidades pertenecientes a las federaciones que constituyen la Comisión Islámica de España, conmemoración de festividades religiosas islámicas y, finalmente, colaboración del Estado con la expresada Comisión en orden a la conservación y fomento del patrimonio histórico y artístico islámico. En la negociación del presente acuerdo, se ha procurado siempre tener el más escrupuloso respeto a la voluntad negociadora de los interlocutores religiosos, como la mejor expresión de los contenidos doctrinales específicos del credo religioso islámico y de las peculiares exigencias de conciencia que de ellos se derivan, para hacer posible que sea real y efectivo el ejercicio del derecho de libertad religiosa de los creyentes musulmanes. Artículo 1. 1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la ley por la que se apruebe el presente acuerdo serán de aplicación a las comunidades islámicas inscritas en el registro de entidades religiosas, que formen parte o posteriormente se incorporen a la Comisión Islámica de España o a alguna de las federaciones islámicas inscritas integradas en dicha comisión, mientras su pertenencia a las mismas figure inscrita en dicho registro. 2. La incorporación de las comunidades y federaciones islámicas a la Comisión Islámica de España, a los efectos de su constancia en el registro de entidades religiosas, se acreditará mediante certificación expedida por los representantes legales correspondientes, con la conformidad de la referida comisión. La anotación en el registro de su baja o exclusión se practicará a instancia de la entidad interesada o de la Comisión Islámica de España. 3. La certificación de fines religiosos que exige el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, para la inscripción de las entidades asociativas religiosas que se constituyan como tales, de acuerdo al ordenamiento de las comunidades islámicas, podrá ser expedida por la federación a que pertenezcan, con la conformidad de la Comisión Islámica de España, o por esta si no formarán parte de ninguna federación. Artículo 2. 1. A todos los efectos legales, son mezquitas o lugares de culto de las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España los edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la oración, formación o asistencia religiosa islámica, cuando así se certifique por la comunidad respectiva, con la conformidad de dicha comisión. 2. Los lugares de culto de las comunidades islámicas miembros de la Comisión Islámica de España gozan de inviolabilidad en los términos establecidos por las leyes. En caso de expropiación forzosa, deberá ser oída previamente la Comisión Islámica de España, y no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado, con excepción de los casos previstos en las leyes, por razones de urgencia o peligro. También quedarán exceptuados de la ocupación temporal e imposición de servidumbres en los términos previstos en el artículo 119 de la Ley de Expropiación Forzosa. 3. El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos y demás documentos pertenecientes a la Comisión Islámica de España, así como a sus comunidades miembros. 4. Los lugares de culto podrán ser objeto de anotación en el registro de entidades religiosas. 5. Los cementerios islámicos gozarán de los beneficios legales que establece el número 2 de este mismo artículo para los lugares de culto. Se reconoce a las comunidades islámicas, pertenecientes a la Comisión Islámica de España, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se realizarán con intervención de la comunidad islámica local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a las comunidades islámicas los cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto los actualmente inhumados en cementerios municipales como los de aquellos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio islámico, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de sanidad. Artículo 3. 1. A los efectos legales, son dirigentes religiosos islámicos e imanes de las comunidades islámicas las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a la dirección de las comunidades a que se refiere el artículo 1 del presente acuerdo, a la dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica y acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la comunidad a que pertenezcan, con la conformidad de la Comisión Islámica de España. 2. En ningún caso las personas expresadas en el número anterior estarán obligadas a declarar sobre hechos que les hayan sido revelados en el ejercicio de sus funciones de culto o de asistencia religiosa islámica, en los términos legalmente establecidos para el secreto profesional.
Artículo 4. 1. Los imanes y dirigentes religiosos islámicos estarán sujetos a las disposiciones generales del servicio militar. Si lo solicitaren, se les podrán asignar misiones que sean compatibles con sus funciones religiosas. 2. Los estudios que se cursen para la formación religiosa de las personas a que se refiere el artículo 3, en los centros islámicos reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, darán derecho a prórroga de incorporación a filas de segunda clase, en los términos establecidos en la vigente legislación del servicio militar. Para la solicitud de dicha prórroga, deberán acreditarse los mencionados estudios mediante certificación expedida por el centro islámico correspondiente. Artículo 5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, las personas que reúnan los requisitos expresados en el número 1 del artículo 3 del presente convenio, quedarán incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Las comunidades islámicas respectivas asumirán los derechos y obligaciones establecidas para los empresarios en el régimen general de la Seguridad Social. Artículo 6. A los efectos legales, son funciones islámicas de culto, formación y asistencia religiosa, las que lo sean de acuerdo con la ley y la tradición islámica, emanadas del Corán o de la Sunna y protegidas por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Artículo 7. 1. Se atribuye efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma religiosa establecida en la ley islámica, desde el momento de su celebración, si los contrayentes reúnen los requisitos de capacidad exigidos por el Código Civil. Los contrayentes expresarán el consentimiento ante alguna de las personas expresadas en el número 1 del artículo 3 y, al menos, 2 testigos mayores de edad. Para el pleno reconocimiento de tales efectos, será necesaria la inscripción del matrimonio en el registro civil. 2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio celebrado en la forma prevista en el número anterior, deberán acreditar previamente su capacidad matrimonial, mediante copia del acta o resolución previa expedida por el secretario judicial, notario, encargado del registro civil o funcionario diplomático o consular encargado del registro civil conforme a la ley del registro civil y que deberá contener, en su caso, juicio acreditativo de la capacidad matrimonial. No podrá practicarse la inscripción si se hubiera celebrado el matrimonio transcurridos más de 6 meses desde la fecha de dicho acta o desde la fecha de la resolución correspondiente. Téngase en cuenta que la Ley 15/2015, de 2 de julio, da 2 redacciones distintas al apartado 3 con efectos en fechas diferentes, a continuación se incorporan ambas redacciones. Redacción dada por la disposición transitoria 5.3, con efectos desde el 23 de julio de 2015 hasta el 29 de junio de 2018. 3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la comunidad islámica en que se hubiera contraído aquel extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de las circunstancias del expediente que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del encargado del registro civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la capacidad del representante de la comunidad islámica para celebrar matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, dentro del plazo de 5 días al encargado del registro civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las 2 copias de la resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo de la comunidad. Redacción dada por la disposición final 7, con efectos desde el 30 de junio de 2018. 3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la comunidad islámica en que se hubiera contraído aquel extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del secretario judicial, notario, encargado del registro civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la capacidad representante de la comunidad islámica para celebrar matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, dentro del plazo de 5 días al encargado del registro civil competente para su inscripción.
Igualmente extenderá en las 2 copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo de la comunidad. 4. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y de los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, la inscripción del matrimonio celebrado conforme al presente acuerdo podrá ser promovida también en cualquier tiempo, mediante presentación de la certificación diligenciada a que se refiere el número anterior. 5. Las normas de este artículo relativas al procedimiento para hacer efectivo el derecho que en el mismo se establece, se ajustarán a las modificaciones que en el futuro se produzcan en la legislación del registro civil, previa audiencia de la Comisión Islámica de España. Téngase en cuenta que esta última actualización de los apartados 2 y 3, establecida por la disposición final 7 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, entra en vigor en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, según establece la disposición final 21/4 de la Ley 15/2015, en la redacción dada por la Ley 4/2017, de 28 de junio, Ref. BOEA, 2017, 7483, siendo aplicable hasta entonces la redacción anterior, salvo el apartado 3, conforme establece la disposición transitoria 5.3 de la Ley 15/2015, de 2 de julio. Ref. BOEA, 2015, 7391. Redacción anterior. 2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio celebrado en la forma prevista en el número anterior, deberán acreditar previamente su capacidad matrimonial, mediante certificación expedida por el registro civil correspondiente. No podrá practicarse la inscripción si se hubiera celebrado el matrimonio transcurridos más de 6 meses desde la expedición de dicha certificación. Artículo 8. 1. Se reconoce el derecho de los militares españoles musulmanes, sean o no profesionales, y de cuantas personas de dicha religión presten servicio en las Fuerzas Armadas, a recibir asistencia religiosa islámica y a participar en actividades y ritos religiosos propios del Islam, previa la oportuna autorización de sus jefes, que procurarán hacer compatibles con las necesidades del servicio, facilitando los lugares y medios adecuados para su desarrollo. 2. Los militares musulmanes que no puedan cumplir sus obligaciones religiosas islámicas, especialmente la oración colectiva en común del viernes, por no haber mezquita o, en su caso, oratorio en el lugar de su destino, podrán ser autorizados para el cumplimiento de aquellas en la mezquita u oratorio de la localidad más próxima, cuando las necesidades del servicio lo permitan. 3. La asistencia religiosa islámica será dispensada por los imanes o personas designadas con carácter estable por las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España, autorizados por los mandos correspondientes que prestarán la colaboración precisa para el desempeño de sus funciones en términos de igualdad con los ministros de culto de otras iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan firmados acuerdos de cooperación con el Estado. 4. Las autoridades correspondientes comunicarán el fallecimiento de los militares musulmanes, ocurrido durante la prestación del servicio, a la familia del fallecido. Artículo 9. 1. Se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados en centros o establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector público, proporcionada por los imanes o personas designadas por las comunidades, que deberán ser autorizados por los organismos administrativos competentes. Las direcciones de los centros o establecimientos públicos estarán obligadas a transmitir a la comunidad islámica correspondiente las solicitudes de asistencia religiosa recibidas de los internos o de sus familiares, si los propios interesados no estuvieran en condiciones de hacerlo. La asistencia religiosa prevista en este artículo comprenderá la que se dispense a los moribundos, así como las honras fúnebres del rito islámico. 2. En todo caso, la asistencia religiosa a que se refiere el número anterior se prestará con pleno respeto al principio de libertad religiosa y con observancia de las normas de organización y régimen interno de los centros, libre y sin limitación de horario. Por lo que se refiere a los establecimientos penitenciarios, la asistencia religiosa se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penitenciaria. 3. Los gastos que origine el desarrollo de la asistencia religiosa serán sufragados en la forma que acuerden los representantes de la Comisión Islámica de España, con la dirección de los centros y establecimientos públicos contemplados en el número 1 de este artículo, sin perjuicio de la utilización de los locales que, a tal fin, existan en dichos centros o establecimientos.
Artículo 10. 1. A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica 8.1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y en la Ley Orgánica 1.1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria. 2. La enseñanza religiosa islámica será impartida por profesores designados por las comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España, con la conformidad de la federación a que pertenezcan. 3. Los contenidos de la enseñanza religiosa islámica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán proporcionados por las comunidades respectivas, con la conformidad de la Comisión Islámica de España. 4. Los centros docentes públicos y los privados concertados a que se hace referencia en el número 1 de este artículo, deberán facilitar los locales adecuados para el ejercicio del derecho que en este artículo se regula, sin que pueda perjudicar el desenvolvimiento de las actividades lectivas. 5. La Comisión Islámica de España, así como sus comunidades miembros, podrán organizar cursos de enseñanza religiosa en los centros universitarios públicos, pudiendo utilizar los locales y medios de los mismos, de acuerdo con las autoridades académicas. 6. La Comisión Islámica de España, así como las comunidades pertenecientes a la misma, podrán establecer y dirigir centros docentes de los niveles educativos que se mencionan en el número 1 de este artículo, así como universidades y centros de formación islámica, con sometimiento a la legislación general vigente en la materia. Artículo 11. 1. La Comisión Islámica de España y las comunidades que la integran pueden recabar libremente de sus miembros prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y liberalidades de uso. 2. Además de los conceptos indicados en el número anterior, tendrán la consideración de operaciones no sujetas a tributo alguno. A. La entrega gratuita de publicaciones, instrucciones y boletines internos, de carácter religioso islámico, realizada directamente a sus miembros por las comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España. B. La actividad de enseñanza religiosa islámica en los centros de la Comisión Islámica de España, así como de sus comunidades miembros, destinada a la formación de imames y de dirigentes religiosos islámicos. 3. La Comisión Islámica de España, así como sus comunidades miembros, estarán exentas. A. Del impuesto sobre bienes inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su caso, correspondan por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad. A. Las mezquitas o lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto, asistencia religiosa islámica, residencia de imames y dirigentes religiosos islámicos. B. Los locales destinados a oficinas de las comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España. C. Los centros destinados únicamente a la formación de imames y dirigentes religiosos islámicos. B. Del impuesto sobre sociedades, en los términos previstos en los números 2 y 3 del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, reguladora de aquel. Del impuesto sobre sociedades que grava los incrementos de patrimonio obtenidos a título gratuito, siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas islámicas o asistenciales. C. Del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, siempre que los respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas o asistenciales, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, y su reglamento, aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, en orden a los requisitos y procedimientos para el disfrutata exención. 4. Sin perjuicio de lo previsto en los números anteriores, la Comisión Islámica de España, así como sus comunidades miembros y las asociaciones y entidades creadas y gestionadas por las mismas que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico tributario del Estado español prevea en cada momento para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas. 5.
La legislación fiscal regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse. Artículo 12. 1. Los miembros de las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España que lo deseen, podrán solicitar la interrupción de su trabajo los viernes de cada semana, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de los musulmanes, desde las 13:30 hasta las 16:30 horas, así como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta del sol, durante el mes de ayuno, Ramadán. En ambos casos, será necesario el previo acuerdo entre las partes. Las horas dejadas de trabajar deberán ser recuperadas sin compensación alguna. 2. Las festividades y conmemoraciones que a continuación se expresan, que según la ley islámica tienen el carácter de religiosas, podrán sustituir, siempre que medie acuerdo entre las partes, a las establecidas con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, 2, con el mismo carácter de retribuidas y no recuperables, a petición de los fieles de las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España. Al-Hira, correspondiente al 1 de Muharram, primer día del año nuevo islámico. Achura, 10º día de Muharram. Id al-Maulid, corresponde al 12 de Rabi al-Awwal, nacimiento del profeta. Al-Isra wa al-Mi'raj, corresponde al 27 de Rayab, fecha del viaje nocturno y la ascensión del profeta. Id al-Fitr, corresponde a los días 1, 2 y 3 de Shawwal y celebra la culminación del ayuno de Ramadán. Id al-Adha, corresponde a los días 10, 11 y 12 de Dhul Hijjah y celebra el sacrificio protagonizado por el profeta Abraham. 3. Los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanza públicos o privados concertados, estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes, en el día del viernes durante las horas a que se refiere el número 1 de este artículo y en las festividades y conmemoraciones religiosas anteriormente expresadas, a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 4. Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las administraciones públicas, que hayan de celebrarse en los días a que se refiere el número anterior, serán señalados, para los musulmanes que lo soliciten, en una fecha alternativa, cuando no haya causa motivada que lo impida. Artículo 13. El Estado y la Comisión Islámica de España colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural islámico en España, que continuará al servicio de la sociedad para su contemplación y estudio. Dicha colaboración se extenderá a la realización del catálogo e inventario del referido patrimonio, así como a la creación de patronatos, fundaciones u otro tipo de instituciones de carácter cultural, de los que formarán parte representantes de la Comisión Islámica de España. Artículo 14. 1. De acuerdo con la dimensión espiritual y las particularidades específicas de la ley islámica, la denominación halal sirve para distinguir los productos alimentarios elaborados de acuerdo con la misma. 2. Para la protección del uso correcto de estas denominaciones, la Comisión Islámica de España deberá solicitar y obtener del Registro de la Propiedad Industrial los registros de marca correspondientes, de acuerdo con la normativa legal vigente. Cumplidos los requisitos anteriores, estos productos, a efectos de comercialización, importación y exportación, tendrán la garantía de haber sido elaborados con arreglo a la ley islámica, cuando lleven en sus envases el correspondiente distintivo de la Comisión Islámica de España. 3. El sacrificio de animales que se realice de acuerdo con las leyes islámicas, deberá respetar la normativa sanitaria vigente. 4. La alimentación de los internados en centros o establecimientos públicos y dependencias militares, y la de los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos y privados concertados que lo soliciten, se procurará adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el horario de comidas durante el mes de ayuno, Ramadán. Disposición adicional primera. El Gobierno pondrá en conocimiento de la Comisión Islámica de España las iniciativas legislativas que afecten al contenido del presente acuerdo, para que aquella pueda expresar su parecer. Disposición adicional segunda. El presente acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, notificándolo a la otra con 6 meses de antelación. Asimismo, podrá ser objeto de revisión, total o parcial, por iniciativa de cualquiera de ellas, sin perjuicio de su ulterior tramitación parlamentaria. Disposición adicional tercera. Se constituirá una comisión mixta paritaria con representantes de la Administración del Estado y de la Comisión Islámica de España, para la aplicación y seguimiento del presente acuerdo. Disposición final única.
Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente acuerdo. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.